Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en uno de los temas que más ha dado de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y francamente en el mundo entero. Hablamos de esa pareja que nos robó el corazón, que vimos nacer en pantalla y que luego traspasó la ficción, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí amigos, hoy vamos a desgranar por fin la razón, o al menos lo que ha revelado Hande sobre por qué su relación con Kerem llegó a su fin. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, se quedaron con la boca abierta, con el corazón un poco roto, cuando llegó la noticia. Porque, seamos sinceros, eran la pareja perfecta. Así que, si quieren saber todos los detalles, no se muevan de ahí. Y antes de empezar, no olviden darle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y darle like si aman el contenido sobre celebridades tanto como yo. ¡Vamos allá! Para entender este desenlace tenemos que remontarnos un poco al principio. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, que aquí en Latinoamérica conocimos como Amor de Verano, o Eda y Serkan. Desde el primer momento en que los vimos interactuar en pantalla, la química era palpable, innegable. Sus personajes Eda y Serkan se convirtieron en un fenómeno mundial, y lo que empezó como una ficción, pronto se convirtió en una historia de amor en la vida real. Fueron uno de esos romances que te hacen creer en la magia de Hollywood, o en este caso, en la magia de la televisión turca. Sus publicaciones en redes sociales, sus apariciones públicas juntos, todo era miel sobre hojuelas. Parecían la pareja ideal, compenetrados, felices, apoyándose mutuamente en sus carreras. Y la verdad es que como fans, nos encantaba verlos juntos, nos contagiaban de su alegría. Sin embargo, como suele suceder en el ajetreado mundo de las celebridades, las relaciones pueden ser un desafío. Los rumores de su separación comenzaron a circular hace ya un tiempo, y al principio, como es habitual, ni Hande ni Kerem confirmaron nada. Solían ser muy privados con su vida personal, lo cual es totalmente comprensible, pero eso solo alimentaba más las especulaciones. Los medios, los fans, todos querían saber qué estaba pasando. Se les veía menos juntos, o al menos, eso percibíamos. Y luego llegó la noticia oficial, o al menos la confirmación de que la relación había terminado. Fue un golpe duro para muchos, porque realmente se esperaba que su amor durara mucho más. Ahora, la pregunta del millón, ¿por qué terminaron Hande Erçel y Kerem Bürsin? Durante mucho tiempo tuvimos que conformarnos con rumores, con suposiciones, con fuentes cercanas. Se habló de diferencias irreconciliables, de problemas de agenda, de presiones externas. Pero la verdad, amigos, es que las razones reales de una separación, especialmente entre figuras públicas, rara vez salen a la luz por completo. Lo que sí tenemos, y esto es lo que vamos a desgranar hoy, son las declaraciones que Hande Erçel ha hecho recientemente, que arrojan un poco de luz sobre este tema. En una entrevista reciente, Hande se abrió un poco más sobre su relación y su ruptura con Kerem. Y lo que reveló fue, en mi opinión, muy maduro y honesto. Ella explicó que si bien su relación con Kerem fue hermosa y significativa, llegó un punto en el que sintieron que necesitaban caminos separados. Uno de los puntos clave que mencionó Hande fue la idea de que a veces, el amor no es suficiente para mantener una relación a largo plazo, especialmente cuando las vidas de dos personas están tan expuestas y bajo tanto escrutinio. Ella enfatizó que a pesar de que se querían mucho y se respetaban, sus vidas y sus aspiraciones personales empezaron a tomar direcciones diferentes. Hande mencionó que ambos son artistas y como artistas, tienen sus propios sueños, sus propios proyectos y sus propias evoluciones personales. A veces estas evoluciones pueden llevar a las personas por caminos distintos, y eso es algo natural. No se trata de culpar a nadie, ni de que uno sea mejor que el otro, simplemente es una cuestión de crecimiento personal y de cómo esas trayectorias se alinean o dejan de alinearse con el tiempo. Ella fue muy clara en decir que no hubo una gran pelea o un drama específico que causara la ruptura. Fue más bien un proceso gradual de darse cuenta de que, para su propio bienestar y para su futuro, necesitaban tomar rumbos diferentes. Además, Hande también hizo hincapié en la importancia de la paz interior y el crecimiento personal. Ella explicó que como pareja, estaban bajo una presión constante de los medios y del público. Si bien apreciaban el amor y el apoyo de sus fans, a veces esa atención podía ser abrumadora y afectar la dinámica de su relación. Ella sintió que necesitaba un espacio para concentrarse en sí misma, en su desarrollo profesional y personal, y que ese espacio quizás no era compatible con la vid.
A de pareja que llevaban en ese momento. Es una perspectiva muy adulta y refleja una gran madurez emocional. Otra cosa que Ande recalcó fue el respeto mutuo que todavía existe entre ella y Kerem. A pesar de que ya no están juntos como pareja, tienen un profundo respeto por lo que compartieron y por la persona que el otro es. Esto es algo que admiro enormemente. Muchas relaciones terminan en malos términos, pero el hecho de que ellos mantengan un lazo de respeto habla muy bien de su carácter y de la naturaleza de su vínculo anterior. No se trata de borrar el pasado, sino de aceptarlo, aprender de él y seguir adelante de la mejor manera posible. Es importante recordar que la vida de las celebridades es muy diferente a la nuestra. Las cámaras siempre están encima, cada paso es analizado, y tomar decisiones importantes como estas, en medio de tanta exposición, debe ser increíblemente difícil. Ande al compartir esto nos da una ventana a esa realidad, y nos muestra que a pesar de la fama y el glamour, las emociones humanas son las mismas. El amor, la decepción, la necesidad de crecimiento personal, son experiencias universales. Entonces, para resumir un poco lo que Ande nos ha revelado, las razones principales de su ruptura con Kerem Bürsin parecen girar en torno a la evolución personal, las aspiraciones individuales y la necesidad de espacio para el crecimiento propio. No fue un fracaso del amor en sí, sino más bien la comprensión de que en ese momento de sus vidas, sus caminos estaban tomando direcciones diferentes. Y por supuesto, la presión y el escrutinio público que venía con ser una de las parejas más queridas del momento. Sé que para muchos será una noticia agridulce. Por un lado, nos da una respuesta más clara y por otro confirma que esa etapa de su vida juntos ha llegado a su fin. Pero creo que como fans, lo más importante es respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Ambos son artistas talentosos con mucho que ofrecer al mundo. Ande sigue brillando en sus proyectos, y Kerem también está cosechando éxitos. Y quién sabe, tal vez en el futuro sus caminos se crucen de nuevo en algún proyecto, o quizás no, pero lo importante es que ambos encuentren la felicidad. Realmente espero que esta explicación detallada les haya resultado interesante y les haya dado una perspectiva más clara sobre este tema que tanto nos ha intrigado. Me encanta poder compartir estas noticias y análisis con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Ande? ¿Creen que es difícil mantener una relación en el ojo público? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque amo leer sus opiniones y debatir sobre estos temas con ustedes. Sus comentarios son súper importantes para mí. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció informativo y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores que también sean fans de Hande Erçel, Kerem Bürsin o del mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias por estar ahí. Adiós.